¿Cuántos vieron Volver al Futuro? ¿Conocen la película Volver al Futuro? Esa película donde marcó toda una generación, esa película. La capacidad de un doctor de retroceder en el tiempo y desde el pasado tener algún tipo de influencia en los eventos del futuro. ¿Se acuerdan? Esa era un poquito la dinámica. Y era muy innovadora la película y muy entretenida, la sensación de poder controlar los eventos del futuro. ¿Necesitas eso? Muchos necesitan hoy día la sensación de poder controlar el futuro. Incluso hay negocios al respecto, ¿sí o no? Se llaman aseguradoras, ¿cierto? Donde tú de alguna manera tienes la sensación de que puedes controlar un poquito lo que le va a pasar al auto, a la casa, si acaso, a la salud, etc. Todo eso, de alguna manera, viven del riesgo futuro. Los que tratamos de ahorrar un poquitito, también estamos pensando en el futuro, ¿cierto? Tener algún tipo de conciencia de lo que va a ocurrir mañana o pasado mañana, cuando nos devuelvan la luz. Porque todavía estamos sin luz, por ejemplo. Todos en el barrio están preguntando, ¿cuándo vuelve la luz? ¿Cuándo vuelve la luz? Incertidumbre del futuro. Ustedes me imagino que la semana pasada estuvieron viendo que Jesús es el único capaz de hacer sentido a la realidad que nos rodea. Y esta semana vamos a ver que Él es el único que conoce y ejecuta el futuro. Jesús es el único que conoce y asegura el futuro. Yo espero que eso traiga algún tipo de alivio, de tranquilidad a nuestras vidas, porque es lo que esperamos al conocer un poquito más a Dios, ¿sí o no? Este Dios que están empezando a conocer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, un Dios maravilloso, glorioso, ¿se acuerdan? Insondable, indescriptible, soberano. Y es Él quien da sentido a la historia presente y que conoce el futuro desde el comienzo. Entonces hoy día los invito a hacernos 3 preguntas. ¿Cuál es el destino del mundo? En segundo lugar, ¿cuál es el destino de la iglesia en el mundo? Y en tercer lugar, ¿cómo se relacionan ambos destinos? ¿Cuál es el destino del mundo? ¿Cuál es el destino de la iglesia? ¿Y cómo se relacionan ambos destinos? Para allá queremos dirigirnos con esta enseñanza. Ahora, la semana pasada, como les dije anteriormente, ustedes vieron que solamente Jesús, el Cordero, era digno de abrir el libro del destino de la humanidad. Ese libro sellado con 7 sellos contiene el contenido de la historia humana desde la venida de Jesús hasta su segunda venida. Y ese periodo es llamado los últimos días y deberá ser entendido más que como un día, como días, como una época. Entonces, cuando hablamos de futuro, en realidad estoy hablando de lo que ocurre y ocurrirá en esta época hasta que Cristo regrese. Y eso involucra presente y futuro. Entonces algunos se están preguntando, bueno, ¿por qué necesito saber de esto? ¿Por qué necesitamos meternos a entender las realidades del presente y del futuro? Y lo que quiero explicarte es que Dios es quien nos ha dado su palabra para que nosotros no vivamos de manera ignorante en este presente, sino que para que tú sepas cómo vivir bien dentro de este mundo tan incierto. Me acuerdo una vez estaba hablando con una mujer cristiana que había sido parte de nuestro grupo de jóvenes años atrás, y que después de haber pasado por la pasión juvenil de entregar su vida a Jesús, de decir, Señor, yo lo voy a dar todo por la causa, había empezado a vivir la vida en este mundo, ¿cierto? Y ha empezado a experimentar sufrimiento, las dificultades, la cesantía, el dolor, la pérdida de seres queridos. Y fue en ese contexto donde ella me dice, Cristóbal, si no hubiera sido por todo lo que aprendimos en la palabra de Dios en ese tiempo del grupo de jóvenes, yo no sería capaz de haber enfrentado todo lo que me ha tocado enfrentar. Entonces, de alguna manera, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Dios quiere instruirnos respecto al presente y al futuro para que cuando lleguen las incertidumbres y las circunstancias, sepamos
cómo anclarnos, cómo estar establecidos, cómo enfrentar estos desafíos desde nuestra fe. Entonces, fíjate bien, fueron las horas destinadas a pensar, a orar, a meditar en la palabra de Dios, cuando estaba en el pasado, la que la ayudó a soportar el sufrimiento cuando éste llegó a su vida. Y por eso es tan importante que nos nutramos en estos tiempos de su palabra, entendamos por qué es importante entonces conocer libros como Apocalipsis. Así que entonces veamos lo que nos va a revelar el Cordero a medida que empieza a abrir estos sellos del libro del destino. Y veremos dos cosas. Como les decía anteriormente, se revela el destino del mundo y también el destino de la iglesia. Y me deseo que terminemos vinculándolos entre sí. ¿Por qué digo que este libro nos habla acerca del destino del mundo? No sé si se dieron cuenta, pero se parece harto al escenario actual. En la sesión anterior ustedes escucharon el significado de esos primeros 4 sellos que nos describían el futuro y son bastante realistas en su descripción de nuestra tierra. Los primeros 4 sellos, a medida que el Cordero los va abriendo, nos muestran a 4 jinetes de diferentes colores que, una vez que se les llama, ejercen todo tipo de sufrimientos, caos y muerte en la tierra. La visión de Juan nos está dando una información sorprendente. Esta es la realidad que vivimos. Y los lectores de Juan, del autor de Apocalipsis, tienen que haber estado viendo esa realidad en su entorno y tienen que haber estado asintiendo con sus cabezas al escuchar y leer el libro de Apocalipsis. Sí, conozco eso. Y no solo esta es la realidad del tiempo presente, sino la realidad que su iglesia tendrá que enfrentar hasta que Cristo regrese. Es presente y es futuro. Ahora, el 5º sello nos muestra qué puede significar para la iglesia vivir en ese contexto de sufrimiento y pecado. Y es donde vamos a estar entrando hoy día. No sé si lo vieron ahí en el capítulo 7, verso 9. La apertura del 5º sello nos habla de mártires cristianos. ¿Lo vieron? Perdón, capítulo 6, verso 9. Cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces la pregunta nos revela que ellos tienen fe. Porque no hay pregunta respecto al sufrimiento. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Dónde está? Sino que están preguntándose en relación al actuar de Dios y su justicia. No sé si te das cuenta. ¿Cuándo Dios hará justicia por sus muertes? Están poniendo que habrá justicia, sino es el tema del cuándo. Y Dios demuestra su control de los eventos al decir que Él sabe cuáles de sus hijos tendrán que pasar por esto antes de que Él juzgue a los que han ejecutado este sufrimiento. Mira el verso 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. En medio del sufrimiento, ¿lo estás viendo? Dios se presenta como alguien que está en control y que en algún momento, cuando Él lo estime, responderá a la oración de sus hijos mártires y hasta conoce cuántos son. ¿Cuántos son? El número de ellos. ¿Se pueden poner un poquito en los zapatos de los que están escuchando estas palabras, que están siendo perseguidos por su fe bajo el Imperio Romano? ¿Qué tienen que haber sentido los cristianos perseguidos al escuchar estas palabras de parte de Dios? Te estoy viendo, sé cuántos son, escucho el clamor de la justicia, estoy a cargo de los tiempos, tranquilo. Y es ese juicio el que es evidenciado en el 6º sello. Del verso 12 al verso 14 se nos muestran los efectos cósmicos del juicio de Dios y del verso 15 al 17
de la reacción humana ante los eventos del juicio de Dios. Partamos por el verso 12. Mira. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Acá están los eventos cósmicos. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudidas por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Pero ahora mira el verso 15, cómo el foco pasa a la tierra. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces el relato no está buscando ser una descripción científica del juicio final, sino que darnos una vívida sensación del impacto cósmico que tendrá el regreso de Jesús y las consecuencias que tendrá sobre todo ser humano que pensó que nunca tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. En resumen, estamos viendo que la realidad hasta la segunda venida de Cristo entonces es una de dolor, es de caos, hay sufrimiento, hay violencia, hay persecución a la iglesia a causa del pecado y la rebeldía del ser humano. No es muy animante, ¿sí o no? Pero como dije anteriormente, es necesario que al menos en la iglesia hablemos de este tema para poder tener las convicciones que Dios quiere que tengamos respecto al destino del mundo. La iglesia está sumergida en un mundo de dolor, quebrantado, y es caótico a causa de esta rebeldía contra Dios. Pero Dios está en control, Dios tiene los días contados y Dios hará justicia. Eso es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón. Y también guardar lo que viene ahora, porque es lo que Dios quiere decirle a su pueblo mientras espera el regreso de Jesús. Vamos a pensar en cuál es el destino de la iglesia, un poquito de lo que acabo de decir, el destino del mundo. Vamos a pensar ahora en lo que es el destino para la iglesia. En el capítulo 7, ¿lo vieron? Nos muestra mucha gente. Del 1 al 9 hay un grupo que pareciera ser exacto. 144.000 personas, que son la suma, ayúdame los matemáticos por favor, 12.000 por 12 de cada tribu. ¿Estamos? Independientemente cómo tú lo hagas ahí, lo sumes. Lo que está representando estos 144.000 es la totalidad de la iglesia cristiana acá en la tierra. Y cada uno de ellos ha sido sellado con una marca proveniente de Dios mismo. Importante, cuando estaba preparando esto, cuando estoy leyendo este texto durante esta semana, ¡ting dong! Me suena la puerta. Adivina quiénes eran. Los testigos de Jehová. ¿Puede ser posible? Los testigos de Jehová creen que hay solo 144.000 que son los fieles, los más fieles dentro de la iglesia, que van a tener un lugar especial dentro del cielo esperado. Y en este momento estoy preparando esto y de repente, ¡ding dong! Dije, no, tengo que salir a... ¡Oh! Y me pillan justo preparando la palabra de Dios. Justo estoy leyendo de esos 144.000 que han sido, como dice acá la palabra, sellados. ¡Qué bendición que Cristo haya muerto por nosotros en una cruz para limpiar todos nuestros pecados y para hacernos parte de esos 140! Y empecé a hablar de Jesús y lo que Él había hecho por nosotros para poder acercarnos al Padre, reconciliarnos con el Padre. Y cuando hablé de Jesús, fue como que hubieran puesto un rechazo inmediato. Sí, pero Jehová. Y ahí me di cuenta de que incluso en nuestro entorno todavía es necesario que podamos nosotros decir, oye,
Dios está a cargo de la salvación de su pueblo y hay personas caminando entre nosotros que todavía no creen que este es un regalo de Dios para nosotros y no algo que nosotros tenemos que merecernos, o que hay 2 o 3 tipos de cristianos, los mejores, los segundos, los terceros. Estos 144.000 representa la iglesia acá en la tierra. Pero después del veamos el capítulo 7, verso 2. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. No hagan daño ni en la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados. Ahí está. Pero mira el verso 9 al 17. Se ve como esa realidad de la iglesia en la tierra se va a expresar en el cielo. Mira el verso 9. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Verso 10. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y luego se nos muestra una escena gloriosa que ya estamos empezando a encontrar natural en Apocalipsis, ¿sí o no? La adoración cósmica que involucra a los seres angelicales y humanos rodeando el trono de Dios, reconociendo la supremacía de la gloria y el poder de Dios por sobre cualquier otra realidad existente. Mira el verso 11 y 12, mira. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se están dando cuenta por qué estoy hablando del destino de la iglesia? Volvamos a tratar de ponernos en los zapatos de los primeros lectores. Sientan el peso de estos versos. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del caos, se les informa que Dios mismo está a cargo de protegerlos y llevarlos a casa. Dios mismo está vigilando los asuntos del Imperio Romano de la época. Se sienten como creyentes una minoría, insignificante, débiles, sin posesiones, perseguida. Pero Dios los conoce particularmente, sabe cuántos son, los ve, los cuida y nos dice que cuando se corre el velo y veamos la realidad consumada, la iglesia estará compuesta por una gigantesca multitud de diversas naciones, pueblos, etnias, que celebran la victoria del Cordero. ¿Cómo te sentirías tú al recibir esa visión dentro, en el primer siglo de ese contexto difícil? ¿Cómo deberíamos sentirnos ahora? Cuando sentimos que la cosa no anda, que nuestra iglesia así como anda al 3 y al 4, y que somos poco populares, o que hay otras iglesias que avanzan, y nosotros, Señor, nos miras, nos pescas, existimos, para ti existimos. Oh, su pueblo, que tiene asegurada la victoria, que depende del Cordero, de lo que Él ha hecho por nosotros. Ese es el futuro de su pueblo, esa es la realidad. Si tú perteneces a este grupo, entonces ese es su futuro, te espera. Ahora, si tú eres como yo, quizás el cielo no te importa mucho. Y digo como yo, porque me he visto últimamente dándome cuenta que mi visión del cielo, mi visión del futuro, ha decrecido últimamente. La otra vez estaba con el equipo pastoral
Y dentro de este equipo pastoral tengo a un matrimonio de un peruano con una austríaca. Y es súper interesante tenerlos juntos ahí porque es una mezcla cultural súper atractiva y se conocieron en Sudáfrica. Y es súper interesante ver los dos estilos de países. Austria, así, con un nivel, con un PIB per cápita de no sé cuánto, y todo funciona, y las calles ordenadas y limpias. Y después Perú, con su sistema, así o no. Mi querido Raúl conocerá de ahí, ya nos va a explicar cómo funciona Perú. Imagínense el matrimonio entre ambos países. Y de pronto estábamos orando en el equipo pastoral y Ánica oró y terminó su oración diciendo: Señor Jesús, ven pronto. Y me pegó tanto ese cierre de oración, porque me di cuenta que hace meses no oraba de esa manera. Ven pronto. Necesito que vuelvas a restaurarlo todo. Quiero el futuro que me prometes acá en la tierra. Te necesito, Señor. Y para mi vergüenza me di cuenta que no es algo que anhelo. Que quizás los placeres de este mundo, las atracciones de este contexto me distraen tanto. Estoy apostando tanto por las cosas acá en la tierra que se me olvida lo mejor. Lo que Apocalipsis está diciéndonos que alimente nuestro corazón en la vida cotidiana. Ven pronto. Ven pronto. Y de eso se trata. Claro, quizás si para ti el cielo es estar saltando en una nube con una arpa eternamente, bueno, realmente a nadie le atrae ese escenario, a mí tampoco. Pero el cielo es mucho más como lo que estamos viendo ahora. La extensión de nuestra adoración en torno al Padre, en una dinámica que Él va a establecer, en un reino multicultural, lleno de paz, de justicia, sin vergüenza, como estábamos cantando antes, en torno a Jesucristo, desarrollando cada uno de nuestras vocaciones, lo que siempre nuestro corazón ha anhelado en Cristo, sin injusticia. Señor Jesús, ven pronto. Entonces no sé cómo está tu expectativa del cielo, pero diariamente enfrentamos decisiones que revelan o no dónde está nuestra expectativa, nuestra esperanza y a qué Dios servimos. Quizás hoy día no estamos enfrentando tanto todavía la persecución física como cristianos. Que nos persigan por nuestra fe, que cierren nuestra iglesia de manera obligatoria. Hay algunos hermanos en el sur de Chile que sí están experimentando el temor de que se les quemen sus iglesias, lo han experimentado. Parecería ser que no es noticia para nadie, pero está pasando. Pero en nuestro contexto, quizás de ciudad, todavía eso, el tipo de decisiones que tenemos que pasar por nuestra fe, no está a ese nivel de estos lectores del primer siglo. Pero eso no quiere decir que tú y yo no tengamos que tomar decisiones de fidelidad por Cristo a la luz del futuro que viene. Tengo un amigo esta semana que me preguntaba: mi jefe me está cambiando la expectativa de pega todo el rato y quiere que reemplace y me haga cargo de más y más proyectos y yo le digo: mira, sabes que no puedo porque y me persuade por aquí, por allá y logra entonces que termine comiéndome mi fin de semana, vida familiar, vida de iglesia, etc. ¿Qué hago?, me decía. ¿Qué hago? Entonces le dije: mira, quizás este es el momento de poder tener una conversación franca y valiente con tu jefe y explicarle que tú tienes una vida que está ordenada en base a principios importantes, que la está liderando un rey que se llama Jesús y que te ha dado un ritmo de vida que tiene otras cosas además del trabajo. Y esas cosas son importantes para ti. Y quizás dale la oportunidad a tu jefe de poder entablar esa conversación para que entiendas de dónde vienes y por qué tú esperas que él respete tu vida. Porque todo el mundo laboral está diciendo demanda. Esa es la vida fácil. Sin diálogo, sin conversación. Vámonos
por la mala inmediatamente? ¿Por qué no vamos por la buena y le presentas tu vida? Dijo, ok, vamos. Y quizás ese tipo de tensiones es el que estamos viendo en la ciudad. Donde tú, en tu pega, vas a tener que decir, ¿sabes qué? Esta es mi vida. Y por esto vivo como vivo. Y poner límites claros. Y también servir de una manera diferente en tu entorno. Y ese es el tipo de dificultades que sí nosotros estamos viendo en nuestro siglo. Que tiene que ver con tu visión de Cristo y tu visión del futuro. Porque si tú crees que tu pega es la que te va a salvar del futuro, claramente vas a estar disponible para cualquier jefatura y cualquier obligación de todos tus jefes. Pero si tú crees que tu futuro depende de Cristo, vas a poder conversar con un jefe cara a cara y decir, ¿sabes qué? Es importante mi trabajo, pero aquí no se me va la vida. Mi trabajo está al servicio de algo mayor. Y quiero contarte de qué se trata. Tú no vas a poder tener esa convicción, esa tranquilidad, esa humildad, esa paz para enfrentar jefaturas, colegas, etc. Si acaso no tienes la visión de que nos está dando el Apocalipsis respecto a quién está a cargo del destino de tu presente y de tu futuro. Entonces mi pregunta hoy día es, ¿qué cosas pueden colaborar a que tú y yo anhelemos más el futuro? Estamos conociendo el destino del mundo, estamos conociendo el destino de la iglesia, estamos conociendo el tironeo que existe entre nosotros cuando no estamos claros en confiar en el Señor. ¿Cuáles son las cosas que alimentan nuestra expectativa del futuro? Históricamente, aprendemos por la mala, sinceramente. La iglesia que ha sufrido persecución, la iglesia pobre, perseguida, en nuestra experiencia es la que más anhela el futuro. La que más clama este tipo de oración. Señor, ¿cuándo vendrás a juzgar? Pero la iglesia estable, quieta, sin persecución, pareciera ser que nos olvidamos de la oración, Señor, ven pronto. C.S. Lewis decía, el sufrimiento es el megáfono de Dios para un mundo sordo. Hay veces que incluso no solamente para un mundo sordo, para una iglesia sorda, que no quiere anhelar las cosas del Señor. No estoy diciendo que seamos una iglesia que quiera empezar a buscar sufrimiento por sufrimiento. No estamos iglesia masoquista buscando... No, estoy diciendo que la Biblia nos llama a orar para que haya paz en nuestras naciones. Y Jesús nos ha dicho que en este mundo tendremos aflicción, pero que tenemos que confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Entonces mi deseo no es asustarte con sufrimiento, mi deseo es fortalecer tus músculos de esperanza. Eso es lo que está haciendo Juan. Fortalecer tu esperanza. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú dijiste a Dios, ven pronto, Señor Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Cuándo fue? Señor, ven, te necesito. Establece tu reino. Venga tu reino. ¿Qué te frena en ese deseo? ¿Qué te está distrayendo? Yo te quiero invitar a mi propia reflexión. Me encantaría empezar a investigar por qué no me atrae tanto el futuro. ¿Qué me está distrayendo de eso? Entonces, hasta acá estamos viendo que el destino del mundo es uno de sufrimiento, donde Dios está en control y donde el pecado que parece dominar va a ser juzgado. Y luego hemos visto que el destino de la iglesia es un destino glorioso, a pesar de lo que dicen las circunstancias. ¿Sí o no? Eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Ahora, ¿cómo se relacionan ambos destinos? Y con eso terminamos. ¿O deberíamos estar en mundos separados? La iglesia por un lado y el mundo por otro. ¿O deberían vincularse? La iglesia dentro de nuestras cuatro paredes, esperando hasta que el Señor venga, y el mundo afuera destruyéndose en su pecado. Que les vaya bien, muchachos, cerro por dentro. ¿Ese es el llamado? ¿Ese es el mandato? Este pasaje parecía terminar diciéndonos que el destino de la iglesia se relaciona mucho con el mundo a medida que ella entiende que es ejecutora del plan de Dios mediante su testimonio. Acá vamos a ver a la iglesia como
como agente de salvación, como un instrumento de salvación. Venga conmigo al capítulo 7, mira, versículos 13 al 14. Es interesante, hay una conversación entre Juan y uno de los ancianos, representando la iglesia futura. Y es el anciano el que le hace la pregunta a Juan. Mira el verso 13. Entonces, uno de los ancianos me preguntó, estamos hablando de los ancianos que están ahí en el trono, así disfrutando de la... ¿ya? Me preguntó a Juan, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Es una pregunta rara, ¿sí o no? Porque no está preguntándole a Juan algo que el anciano no sabe. Es una de esas preguntas inductivas que quieren que Juan piense, que Juan razone, que Juan concluya. Por eso Juan responde como responde en el verso 14. Mira, eso usted lo sabe, mi Señor. Eso usted lo sabe, mi Señor, respondí. Y efectivamente, el anciano sabe y anima a Juan con esta respuesta que nos dice cómo se conecta el destino del mundo con el de la iglesia. Nada más ni nada menos que mediante la maravillosa buena noticia de Jesucristo. Mira el verso 14. Él me dijo, el anciano, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. ¿Lo ven? Ahí está. Esta multitud que tenía un destino terrible, producto de su pecado y su rebeldía y su idolatría, un día blanqueó sus túnicas en la sangre del Cordero y su destino cambió para siempre. Antes eran del mundo, destinados para el juicio final, pero ahora, solo por el amor derramado de Cristo, sus destinos cambiaron a una eternidad de vida, de consuelo, de paz. Mira el verso 17. Porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Mira el cambio de destino, el cambio de escenario. La última vez que vimos al mundo fue enfrentándose a la ira del Cordero. Pero acá hay un grupo de personas disfrutando el consuelo del Cordero. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa gloria? ¿Cómo pasó esto? Ahí está. El anciano le dice, lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. En otras palabras, se arrepintieron de sus pecados, corrieron a Cristo y Cristo les dio lo que les prometió. Limpieza, perdón y vida eterna. Entonces, ¿por qué digo que esto se relaciona con nosotros como iglesia? Bueno, porque a nosotros se nos ha encomendado ese mensaje de la buena noticia a las multitudes que nos rodean. La iglesia es instrumento de esta salvación. La iglesia ha sido receptora de la buena noticia y Jesucristo mismo nos ha dicho, vayan, hagan discípulos, enseñen esto. Sean parte del futuro. Iglesia, puede ser parte de lo que va a ocurrir en el futuro. No como la película de ficción, ¿sí o no? Volver al futuro, oye, ojalá que tratamos... No, aquí sí. Que Jesucristo nos está involucrando a decir, oye, si das a conocer a Cristo a una persona que va en camino al infierno, si esa persona se arrepiente y confía en Jesucristo, su futuro va a cambiar. En vez de enfrentar ira, va a encontrar consuelo. Y tú y yo tenemos la oportunidad de ser parte activa del desarrollo de ese futuro. Dios nos involucra a nosotros. No es que el futuro está en nuestras manos. Está en sus manos. Y Dios nos invita a ser parte de ese futuro. ¿Se va a cumplir contigo o sin ti? La pregunta es si acaso nosotros queremos empezar a disfrutar de qué significa ser parte de una iglesia victoriosa. Una de las bendiciones que tenemos los pastores es de estar en la primera
línea de cuando personas llegan y escuchan la buena noticia de Jesús y sus ojos se abren y el Espíritu Santo trae luz a sus corazones y por primera vez ven a Jesús como el Salvador de sus vidas, limpiando sus pecados, invitándolos a una reconciliación con el Padre. Me acuerdo, no sé, cuando pienso 10, 15, 20 ideas o personas que yo podría decir, tuve el privilegio de verlos mirar a Cristo por la primera vez. Ojo, estamos en un país católico donde hay crucifijos por todas partes, iglesias, cruces por todas. O sea, no es que hayan escuchado a Jesús por primera vez. Te estoy diciendo el privilegio de ver cuando una persona por primera vez ve a Cristo como el Salvador de su vida, en quien puede traer todos sus pecados y colgarlo en una cruz para recibir limpieza y perdón y vida eterna y cambiar su vida para siempre. Ese momento te estoy diciendo. Cristóbal, o sea, Cristo murió por mí. Y dijo, oh Señor, aquí está. Sí, Cristo murió por ti. Llanto, silencio, reverencia, adoración, cambio. Ese momento te estoy diciendo. Es un privilegio que los pastores tenemos la posibilidad de verlo aquí, pero tú también lo puedes ver. Compartiendo de Jesús, hijo, vecino, colega, familia, barrio. Lo que Dios puede hacer por medio de su iglesia para afectar la vida eterna de personas que hoy día no lo conocen. ¿Cuál es el destino del mundo? Bueno, es muy parecido a lo que estamos viendo en el presente y no debería ponerse mejor. ¿Cuál es el destino para la iglesia? Una multitud de personas en torno a la gloria de Dios y el Cordero que fueron limpiadas por su sangre. ¿Cómo se relacionan ambos destinos? En medio de este mundo, una iglesia valiente, una iglesia sufriente, decidida a amar más ese futuro que sus propias vidas, y así se comprometen en poblar el cielo de pecadores perdonados por la gracia y el poder de Jesucristo y para su gloria. La pregunta es si tú quieres ser parte de ese futuro hoy. Esa es la pregunta. ¿Oramos? Amado Dios, oh Señor, necesitamos tanto de ti. Yo te quiero pedir que si hay personas en medio nuestro que todavía no tienen la confianza de traer sus pecados a Jesucristo para el perdón de sus pecados, tu Espíritu Santo esté irresistiblemente atrayéndolas hacia ti. Persíguelas hasta que vean a Cristo como su Señor y Salvador personal, con quien se van a encontrar una eternidad. Amado Dios, empieza a obrar en nuestros corazones por tu Espíritu, para ser la iglesia que tú quieres que seamos. Que conoce el futuro, que conoce el presente y que guiados por tu Espíritu Santo queremos ser todo lo que tú quieres que seamos para tu gran gloria y la alegría eterna de aquellos que aún no te conocen. Señor, esto nos supera a nosotros mismos. Cambia nuestra complacencia. Ayúdanos a identificar nuestros ídolos, nuestros salvadores sustitutos. Perdónanos por no ser una iglesia que anhela tu regreso, que no está dispuesta a pagar el precio de ser fiel hoy. Perdónanos
y por tu Espíritu Santo aviva nuestro corazón para ser ese pueblo que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.